secretaria. Bueno, también agradecerle al secretario Armando Hurtado, secretario de Gobierno, que nos acompañe. Gracias. Como es evidente, hemos tenido un año, o tuvimos un año 2020 muy complicado. Han sido días, semanas y meses muy, muy difíciles. Estamos hablando de que empezamos a identificar o a tener claridad del riesgo que se avecina, que se acercaba. Pues muy pronto recuerdo que la sesión del Consejo Estatal de Seguridad en Salud lo llevamos a cabo el 3 de marzo y ahí nos declaramos en sesión permanente y hasta la fecha no hemos parado. Y esto ha implicado, desde luego, también el trabajo de los comités de seguridad en salud en los municipios. Nos ha costado trabajo, había, creo, más o menos la mitad de comités integrados e instalados. Hoy, afortunadamente, están todos. Fuimos avanzando poco a poco, concientizando para que sesionaran de manera regular, empezando por los municipios de mayor riesgo, como la propia capital, que siempre hubo resistencia a que el comité funcionara. Ahora ya está funcionando de manera regular y esa es una buena noticia. Y nos ha tocado vivir pues un año como quizá no se conocía o no lo habíamos vivido en décadas. Y esto obviamente ha costado sacrificios, dolor, porque hay muchas pérdidas, 2.700 personas fallecidas, son 2.700 familias enlutadas, desintegradas, familias rotas, y que no es fácil porque conocemos casos tan desgarradores donde se murió el hermano, se murió el papá, se murió la mamá, y los hermanos están, algunos todavía hospitalizados o en riesgo. O sea, este es un asunto muy lamentable a veces, y así es la reacción normalmente del ser humano. Escucha uno y la noticia o ve, pero piensa que eso pasa con los vecinos, que pasa con los de al lado, pero que a nosotros no nos va a llegar. Y de repente sucede que sí nos llega y empiezan a morirse familiares y entonces empieza a convertirse esto en una situación muy dramática. Los desafíos que nos deja y los grandes retos que nos deja el 2020 no tienen precedente en la historia reciente. Yo creo que por lo menos en los últimos 100 años no se había vivido una situación tan crítica, y lo que hay que tener junto con ello muy claro, muy presente, es que esto no ha terminado. Cuando ustedes ven la gráfica que nos presenta la secretaria, si eso se cumpliera, sería más o menos alentador, pero lo cierto es que no se cumple por 1000 razones. La demanda en el mundo de las vacunas que se están generando, que pudiera ser una información alentadora, pero no se cumple, porque en los casos más recientes, pues o llega incompleta la vacuna o llega sola una partecita, que, por ejemplo, a los estados que les llegaron menos de 2,000 vacunas, ¿qué van a poder vacunar? Pues quizás solo los que están en el área exclusivamente de atención a enfermos de COVID, pero el resto del personal dice, bueno, ¿nosotros cuándo? Y entonces lo que pareciera o parece una solución se convierte en un problema, porque hay muchos reclamos. Bueno, ya vieron ustedes la semana pasada el escándalo por este médico que se vacunó él y su familia, que lo despidieron, y o sea, ya empieza y van a seguir surgiendo este tipo de controversias, pues todo el mundo, sobre todo los que están al frente de batalla, pues quisieran
protegerse. Y junto con la crisis de salud, pues está el otro gran reto, que es el reto económico, la crisis económica sin precedente que vivimos en el 2020 y que no se ve claridad que vaya a haber una recuperación adecuada para el año que comienza, porque pues, las cifras, la tendencia en la estadística nos muestra que estamos peor que como cuando comenzamos. Es decir, el nivel de contagios y el nivel de hospitalizaciones, el nivel de muertes, pues está mucho más elevado que en los meses más críticos del año pasado. Entonces, para que eso logre estabilizarse y en consecuencia se estabilice la economía, pues no hay claridad de cuándo vaya a suceder. Este año va a ser de muchas limitaciones, severas limitaciones, porque obvio las proyecciones que se hicieron en el ámbito federal no se van a cumplir. Entonces, el año que empieza no es muy prometedor. Siempre hay que ser optimistas en que las cosas pueden mejorar, pero desde nuestra perspectiva es preferible ser muy realistas y decir las cosas como son, no generar expectativas sin soporte, porque al final del día se derrumban. Nosotros cuestionamos, por ejemplo, las proyecciones que hizo Hacienda Federal de que vamos a crecer 4.6% este año, como si la crisis está en el pico más alto por la enfermedad, y mientras no se controle, se estabilice el tema sanitario, pues va a ser muy difícil pensar en una mejoría en el terreno económico, por obvias razones. También debo destacar, como ya lo explicó la doctora Carpio, nosotros tenemos que tomarnos muy en serio lo que viene en las siguientes semanas, porque no es lejano la posibilidad de que el Estado de Michoacán en algún momento pudiera pasar a rojo, y entonces, de acuerdo a los indicadores del gobierno federal, eso sí nos metería en una dinámica muy complicada, porque tenemos por lo menos 4 o 5 municipios que nos pueden colapsar todo, empezando por la capital, Morelia, que aunque hemos avanzado en la coordinación y en la implementación de las medidas, no está resuelto. No sé si alguien de ustedes vio las imágenes de ayer, cómo estaban las calles del centro abarrotadas, la gente sin cubrebocas, y eso pues hay que precisarlo, le toca al municipio pues regular estas cosas, pero pues no hay una determinación clara para enfrentar el reto, y obviamente que tiene costos, porque la gente se molesta de entrada, aunque después lo entienda que fue lo mejor, de inicio se enoja, y entonces hay quienes no quieren que la gente se enoje ahorita y prefieren dejar a la libertad hacer lo que quieran. Pero también tenemos Zamora, tenemos La Piedad, tenemos Aguayo, entre municipios que también van a la alza en los contagios y en las hospitalizaciones. Les referíamos la vez pasada que Zamora pues literalmente se nos saturó, se colapsó, ya no hay espacios para atender a los pacientes. Esto lo informé yo el sábado pasado, ante la preocupación y el riesgo de que eso suceda en el resto de los municipios. El reto mayor entonces que tenemos como gobiernos, hablo del gobierno del Estado, los gobiernos municipales, es que entendamos, acatemos que dentro de la nueva convivencia un factor determinante es la nueva movilidad.
Si no paramos la movilidad, no vamos a parar los contagios, porque ahí está el riesgo principal en la medida de que se mueve la gente, se aglomera, se juntan y ya encargados pues se nos olvida el cubrebocas y ya ves tú las placitas o los comercios llenos, ya no, entendible también porque si un establecimiento, un restaurante por ejemplo, que separe mucho las mesas, pues limita el cupo y entonces pues baja el ingreso. Entonces de repente así como que no queremos, acaba lleno y amontonadas las mesas y la gente. Y ojo, pues a la hora de comer todo el mundo se quita el cubrebocas y entonces ya no hay, ya no se respeta esa medida sanitaria con todo el riesgo que esto implica. Por eso lo importante ahora es cómo vamos a lograr contener la movilidad en todo el estado y hacer que con ello podamos contener el nivel de los contagios que pues siguen a la alza. Vieron la gráfica que mostraba la doctora. Ni siquiera en el momento más alto, el pico más alto, agosto, septiembre, estuvimos en la condición en la que estamos ahora, del disparo de los contagios en el menor tiempo posible. O sea, ni siquiera 15 días, en 13 días se fue a las nubes el nivel de contagios. Era también previsible, lo platicamos con ustedes, que por las fiestas de diciembre, las fiestas navideñas, el Año Nuevo, y todavía nos falta uno que es de alto riesgo, que es lo de Reyes, que empieza desde hoy, mañana y pasado, la partidera de las roscas, pero sobre todo las aglomeraciones en los lugares donde se venden los juguetes. Y vienen temporadas ya a partir de febrero, por ejemplo, en muchos municipios hacen fiesta de la Candelaria y otra vez el riesgo de estas fiestas porque hay casos donde literal todo el municipio o esos pueblos están esperando que llegue la fiesta porque es la principal actividad que tienen todo el año. Si no regulamos ahí, pues conozco yo casos, por ejemplo, en San Lucas, que es la Virgen de San Lucas, que todo el mundo asume y le reconoce muchos milagros, se llena de gente del Estado de México y de Guerrero. Bueno, la misa principal junta a 15, 20 mil personas abajo de un galerón. Imagínense ustedes, eso cómo lo vamos a contener solamente con la ayuda de los curas de la iglesia para decirles, a ver, pues la misa vamos a hacerla virtual o no sé, o sea, está muy difícil. En las calles no puedes caminar de la cantidad de gente que hay y luego, y así se van detonando ferias durante todas esas semanas hasta llegar a la Semana Santa, que es, digamos, la parte más intensa. Hace un año, dolorosamente, tuvimos que suspender el tianguis artesanal de Uruapan con la esperanza de que este año se pudiera realizar, pero como estamos, difícilmente podremos realizar. Por eso el llamado a los presidentes municipales para que se apliquen, sobre todo en los 22 municipios que hacíamos referencia en la sesión pasada, y de manera particular los que ya se había referido, que son los de mayor riesgo: Uruapan, Morelia, La Piedad, Zamora, Zaguayo, que urge la aplicación de medidas urgentes. Y esto nos lleva al término que habíamos referido de la nueva movilidad que implica. Primero, esto es muy importante para quienes nos ven, nos escuchan,
y ojalá que los presidentes municipales estén atentos a esto. Se los vamos a hacer llegar por escrito. De todos modos, el secretario de Gobierno, Armando Hurtado, les hará llegar por escrito para que no haya pretextos de que no nos avisaron. O no puede haber omisiones en estos casos por las implicaciones que tienen. Primero, todos los comités municipales de seguridad en salud deben de sesionar de inmediato, y cuando digo de inmediato es hoy, mañana, lo más rápido posible, para que ahí tomen los acuerdos correspondientes. Y dentro de los acuerdos, el primero que les pedimos es que acaten la medida del cierre parcial que hacía referencia la secretaria Carpio. ¿Qué significa el cierre parcial? Es de jueves a sábado, deben de cerrar todos los establecimientos a las 7 de la noche por tarde, y el domingo cierre total, principalmente en los 22 municipios que están en alto riesgo. El domingo es cierre total, y cuando es cierre total significa que nadie sale de sus casas y que nadie se va al parque o a la plaza principal a pasear o a divertir los niños. Este cierre parcial implica lo que ya les decía. Durante 3 semanas, ojo, durante 3 semanas deben de cerrar las actividades, todas, de jueves a sábado a las 7 de la noche. Implica todas, porque lo es bueno, las actividades esenciales también tienen restricciones. La comida, por ejemplo, solo para llevar. Y eso porque ahorita todavía estamos en una condición que nos permite que hasta las 7 de la noche. Pero vamos a llegar al momento en que tienen que cerrar completamente, si no disminuimos los contagios en estas 3 semanas que estarán a prueba. El domingo es cierre total. Nadie puede andar en las plazas o en los centros como sucede ordinariamente. Preferentemente hay que comprar en línea, y si hay que ir a comprar la comida, pues hay que comprarla el sábado. O sea, los que que acostumbran a hacer su mandado, como se llame, las compras que hacen el domingo, hay que hacerla el sábado, porque el domingo vamos a cerrar completamente los centros comerciales, todos tienen que cerrar el domingo de manera completa. Vamos a seguir insistiendo mucho para que la gente se quede en casa, sobre todo, insisto, en estos 22 municipios. Si alguien quiere venir de otras partes a Morelia, no vengan, porque todo va a estar cerrado. Vamos a ver con los propios transporte público, autobuses, para que también ese día no haya corridas de transporte público a estos municipios para evitar traslados que son el vehículo favorito para el tema del contagio. Vamos a intensificar las tareas de la policía y la comunicación y la información con los guardianes de la salud para que se cumplan de manera puntual los filtros sanitarios. Deben de tener filtros sanitarios, los sanitizantes famosos, con gel antibacterial, medición de la temperatura, una ruta de entrada y una de salida para que no haya el encontradero, los que entran y salen, una ruta para entrar y otra para salir. Tienen que habilitarla tanto en los lugares que expenden comida y esto, como en los centros comerciales, para que haya un solo flujo y no se reencuentre la gente. El señalamiento puntual de la sana distancia, porque pues rápido se nos olvida y ya
están encimados en las filas para entrar al banco o las filas para entrar al Electra o a estas tiendas que venden muchos artículos y dan créditos, todo eso. Tiene que acatarse la sana distancia. La policía va a estar muy atenta para el caso que se requiera hacer la dispersión correspondiente de la gente, respetar puntualmente los aforos permitidos. Es la tarea que harán los guardianes de la salud. Tercero, el plan de vigilancia que implica la evaluación quincenal del riesgo, municipio por municipio, al interior de sus comités de seguridad en salud. Por eso deben estar sesionando de manera permanente. Por ejemplo, nosotros hoy tenemos Consejo Estatal en donde deberemos validar muchas de estas medidas. 4, hacer cumplir. Este es el tema luego más complejo porque las medidas ya las conocemos. El asunto es cómo hacemos que se cumplan. Entonces, tienen que hacerse cumplir las medidas sanitarias, porque de lo contrario se quedan nomás en letra muerta. Quinto, vamos a reforzar la vigilancia en el transporte público, que ya se relajaron las medidas, ya el chofer ya no trae el cubrebocas, el gel que traían ya no hay, y ya sé la respuesta que nos van a decir nuestros amigos del transporte, es que ya no tenemos para comprar gel o ya no tenemos, a ver cómo le hacemos para volverlos a dotar, a refaccionar con estos insumos básicos. Vamos también a elaborar con los compañeros del ICADMI un paquete grande de cubrebocas para darles a los choferes, para que no sea el pretexto de que no tienen, con un par de cubrebocas, porque son lavables, entonces con eso se resuelve, pero tiene que cumplirse la disciplina de que usen el cubrebocas. Y sexto, pues está de más repetirlo, pero lo repito, están prohibidas las fiestas, prohibidos los eventos masivos, prohibidos las peleas de gallos, los jaripeos, carreras de caballos, eventos deportivos, fiestas de 15 años, de bautizos, de bodas. Están prohibidas estas reuniones que son normalmente espacios de concentración de personas y está absolutamente prohibido porque pues, se entiende lo que aquí se decía, la gente quiere ir a jugar, está posponiendo el baile que estaba programado desde hace un año, pero ahora lo queremos hacer. No se puede mientras no estemos otra vez controlando que se haya mitigado, que se haya encauzado bien la crisis. Lo tenemos que lograr, porque el tema depende de todas y de todos. ¿Qué estamos haciendo con estas medidas? Pues regresar al cierre total, porque entonces sí colapsamos la economía. Los efectos son muy graves. Por eso, más vale acatar todos estas medidas básicas. Para los presidentes municipales, para el gobierno municipal debe ser, lo sé, muy complejo, porque a los que son establecimientos establecidos, pues formales, pues fácilmente los agarramos o los convencemos de que cierren, pero el comercio informal, que de repente llegan y se instalan en la calle, pues ahí está la tarea de los inspectores municipales. Los tianguis no pueden instalarse donde sea y en la forma que tradicionalmente lo hacían, sobre todo para vender artículos como ropa y esas cosas que son fácilmente portadoras del virus. Quizá lo básico, la parte de consumibles, frutas, verduras, pero con las medidas correspondientes. Todo esto es para evitar, primero, pues los contagios. Segundo, los hospitalizados. A ver,
447 hospitalizados tenemos ahora, y para que se nos agoten las camas estamos a un paso. Apenas recorrimos con algunos de ustedes el Hospital Civil, el nuevo, y pues estábamos contentos porque teníamos 90 camas disponibles, pero eso está ocupado ahorita el 70% ya. Si no apretamos las medidas, en una semana ya no vamos a tener un espacio adecuado para atender a los enfermos y poder salvar vidas. El asunto finalmente es que la batalla contra esta enfermedad pues no está ganada. Quien presuma que vamos bien miente y engaña a la población con falsas expectativas, porque mientras alguien dice que estamos bien y que ya estamos controlados, resulta que ya rebasamos los 126,000 muertos. Cuando vimos la proyección hace como 3 meses de que para marzo tendríamos 140,000 muertos, bueno, pues ya estamos a un paso y apenas estamos a 4 de enero. Entonces, y si a eso le sumamos todos los subregistros, los que ni toman muestras ni registran las defunciones como tal, hay estados, revisen ustedes la gráfica, que parece que viven en otro planeta porque no tienen ni enfermos ni muertos por COVID. Uno de ellos es Chiapas. Ese es falso. Están mintiéndole a la gente nomás por quedar bien y seguir la narrativa de que no pasa nada, pero están en una situación muy crítica. Nosotros no vamos a engañar a la gente porque esa mentira que ahora echan para aparecer como héroes y quedar bien pública y políticamente, se va a revertir, porque más temprano que tarde se va a saber que engañaron a la población con cifras falsas, y eso, jugar con la vida de las personas así, es un crimen. Por eso tenemos que aplicarnos. Ya aprendimos, como dijo Diana, ya aprendimos cómo son las cosas, y ahora lo que sigue es que nos apliquemos a hacer lo que corresponde, aprovechando el aprendizaje que tuvimos durante ya más de 10 meses, y la mejor fórmula para hacerle frente a ello, ya lo sabemos, es cuidarnos. Es la medicina más eficaz, es que cuidemos las medidas sanitarias, que nos lo tomemos en serio, porque yo percibo que a estas alturas, primero el hartazgo pues, de andarse cuidando, de no poder convivir como se hacía antes, luego los problemas económicos que obligan a la gente a salir, y junto con ello que después de tantos meses le hemos perdido el miedo al virus. Pero el problema es que mientras le perdemos el miedo y ya nos vale gorro, la cosa se va complicando, porque en cuanto no tengamos espacios en los hospitales, mientras no tengamos los medicamentos que se requieren, por ejemplo, un paciente que ya está grave y que hay que intubarlo, si no se tienen los medicamentos para sedarlo y para prepararlo, pues no se lo van a poder poner, aunque tengas todavía el aparato, que tengas el ventilador o como se llama esta cosa, pero si no tienes los medicamentos, no lo vas a poder hacer, porque esos también están agotados. Es el problema principal que tienen instituciones como el IMSS o el ISSSTE, que ya no tienen los insumos para ello. Y luego se nos agota el personal. Entonces, de verdad que es una situación compleja, pero no vamos a descansar y no nos vamos a cansar de insistirle a la gente que se cuide. Llevamos 10 meses enfrentando la epidemia,
pero, y en estos 10 meses no hemos dejado de decirle a la gente cómo son las cosas, tener claro que la vacuna no es una solución ahora, no la va a hacer pronto y quizá la va a hacer pues para el año que entra. Por lo pronto el 2021 va a ser muy incierto en materia de vacuna, porque también se ha dicho mucho que ya va a llegar la vacuna y que ya viene la vacuna. Y algunos irresponsables, no digo nombres, dicen es que ya va a haber vacuna para todos, gratis para todos. Sí, cómo no, Chucha, ¿cuándo va a llegar eso? Y mientras la gente se confía y empieza a enfermarse y se empieza a morir. Por esa irresponsabilidad de manejar la crisis, México es de los países donde más muertos hay, de los países más o menos de nuestra misma condición de desarrollo, es donde más muertes tenemos. Yo estaba viendo una nota ayer, solamente hay 2 países en el mundo que no tienen medidas concretas para el tema de los viajes, que es México y Afganistán. Hágame favor, ¿con quién nos andamos comparando? Porque aquí no pasa nada, todo es plantar árboles, ¿no? Mientras la gente se sigue muriendo, se sigue enfermando y sigue la crisis sin control. Ahí le paro, espero que no tengan ya ninguna pregunta, después de todo lo que les dijimos. Gracias por acompañarnos. Vamos a ver un documento que hemos preparado para ustedes con la finalidad de entender y revisar las medidas de mitigación para seguir rompiendo las cadenas de contagio en Michoacán. Y primero que nada quisiera ubicarlos en el escenario que vimos hace ya varias semanas aquí juntos, en donde hablamos de este calendario de riesgo, empezando por los festejos religiosos del 12 de diciembre, seguido por las posadas, por el tema de festividades en los trabajos, en las localidades, por el tema de la Navidad como tal, en donde la migración y los viajes de familias ponían en riesgo a los michoacanos, el tema del Año Nuevo con el mismo comportamiento de la Navidad y el empate de todos estos festejos semana tras semana, lo cual permitía que se hicieran bolsas de contagiados cada semana que se transferían a la otra, con el riesgo del incremento de la ocupación hospitalaria. Ahora estamos en esta semana última de riesgo, la parte de Reyes, de que todo el mundo va a querer salir a buscar un juguete, que las plazas otra vez van a estar llenas, que va a haber mucha movilidad, que van a querer partir rosca y que además nos regresamos de la vacación al trabajo nuevamente y habrá quien venga infectado y genere contagio en su ambiente laboral nuevamente. Y hablamos de 3 escenarios como importantes, de 2 escenarios, perdón, y cumplimos del escenario con rebrote 2 premisas muy claras ahora en Michoacán. El incremento gradual y sostenido de la ocupación hospitalaria que ha estado ocurriendo en estos últimos días. No hemos superado la positividad ya en el global, arriba del 50%, hemos tenido días altos, pero en la suma global de la positividad eso no ha ocurrido. Nuestro RT tiene varias semanas arriba de 1, y bueno, no hemos pasado municipios a bandera roja. Este fin de semana eso es algo que evaluaremos. Y ¿me da la que sigue? Tenemos que hacer este análisis de inicio de año con COVID. Y la primera reflexión, pues es esta lámina que tiene muy claro, tenemos un año ya con pandemia, 10 meses con epidemia en Michoacán, y esto nos tiene que hacer reflexionar varios puntos. El primero, que la vacuna no es una solución de corto plazo, eso nos tiene que quedar muy claro, porque una vez que tenemos claridad podemos tomar decisiones adecuadas. ¿Y por qué no es una solución de corto plazo? Si me dan la que sigue, ahí está cómo es el componente nacional de la vacunación, cómo está programada la vacunación en México. Vamos a empezar en enero, de diciembre a febrero está programada que se vacune solo a los médicos que están en las áreas COVID y seguirá la vacunación hasta marzo, abril para el resto de los médicos. Ya en México a nosotros ya nos pidió los nombres de nuestros médicos, los contactos, todos para planificar la vacunación y en su momento nos avisarán la fecha para vacunar a estos médicos en Michoacán.
Y seguirán diferentes etapas de la vacunación, de febrero a abril, las personas mayores de 60 años, de 50 a 59 de abril a mayo, de 40 a 49 de mayo a junio, y la última etapa la marcan del 5 de junio a marzo del 2022. Entonces, la vacunación no es una solución de corto plazo. Sí nos va a ayudar a tener menos riesgo, irá haciendo bolsas de inmunizados, pero seguirá habiendo contagiados. Y quien no se ponga las 2 dosis de vacuna, si se ocupa la vacuna de 2 dosis, pues no quedará inmunizado y correrá el mismo riesgo de que si no se hubiese vacunado. Siempre es difícil en una vacunación encontrar 2 veces a la misma persona. El control, somos millones de personas, es un arte. Entonces, esa es la primera premisa. La otra es que hacer pruebas, aislamiento y seguimiento de las personas enfermas y los contactos sigue siendo la clave. El identificar el riesgo individual sigue siendo muy importante y tener claro este 80-20. 80% se van a ser leves o asintomáticos y 20% van a correr riesgo de tener alguna complicación. Y de este 20%, solo el 10% van a necesitar alguna hospitalización con terapia intensiva. Entonces, hoy lo que nos está saturando los hospitales es solamente un componente del 10% de la realidad de la epidemia. Entonces, por eso es tan importante las medidas poblacionales. Y la gran pregunta que todos nos hacemos, ¿qué va a pasar? ¿Cómo vamos a estar este año? Doctora, ¿van a cerrar todo pasado mañana y el futuro cómo va a ser? O sea, lo primero es que no debe ser incierto. No estamos como en marzo del año pasado, que no sabíamos cómo era la epidemia. Hoy ya conocemos los efectos, hoy sabemos que tenemos que aprender a superar esta situación de la nueva convivencia. Hablamos en el APA de adaptarnos a esta nueva manera de convivir y mejorar el pronóstico de la epidemia que va a continuar todo el año. Y quisiera hacer el análisis de algunos factores de comportamiento social que nos llevan a las preguntas que se generan todo el tiempo y a los comentarios que vemos en las redes. El primero, el cansancio y el hartazgo social. La población está cansada y desmotivada porque finalmente por el tema sanitario generamos encierro, restricciones, y después de 10 meses ven que vuelve otra vez a subir la curva y dicen, no, a ver, lo que están haciendo no funciona. Y la verdad es que no funcione, es que el virus está en el humano, nosotros somos los portadores, y este virus depende de la movilidad y del comportamiento social, y pues nos encanta la pachanga, ¿no? Entonces es difícil de controlar, no hay una medida que lo desaparezca porque es una enfermedad sin tratamiento. La desobediencia civil, las personas no se adhieren a las medidas, unos por su situación económica, porque tienen que llevar recursos económicos a sus familias y lo entendemos, otros porque les afecta su forma de vida y entonces se hartan, los que les gusta ir a los bares todas las semanas o les encanta estar jugando en la cancha de fútbol o no conciben el tema de no salir el fin de semana con toda la familia, entonces se hartan y rompen la regla. Y otros, como los adolescentes o los jóvenes que no se sienten vulnerables y dicen, bueno, a mí me va a dar y me voy a curar, entonces pues la verdad es que ni me importa, pero en el camino se echa a su abuelita y la infecta y la abuelita sí se muere. La grave afectación a la economía, que es preocupante, la pérdida masiva de empleos, el incremento de la pobreza, y esto genera más desigualdades, que es en lo que finalmente todos nos deberíamos estar centrando. La afectación de la salud mental, la depresión, la ansiedad y la violencia doméstica. La pérdida de la credibilidad de las decisiones por las autoridades sanitarias internacionales, nacionales y locales ante un evento que necesita cambios constantes en las estrategias, porque no hay una receta, no es que alguien se equivoque, es que hay que replantear siempre las medidas dependiendo del análisis y la evaluación que se hace permanentemente. La comunicación poco efectiva y repetitiva no ha logrado modificar las conductas que debe aplicar la población y disminuir el riesgo de contagio. Confundimos a la población. Y entonces generamos como que de tanto estar escuchando, quédate en casa, lávate las manos, sana distancia, ya es como si no lo escucharan, se genera como un impasse de no quiero saber nada de eso. Los niños y adolescentes, que son los que más nos deberían de preocupar, yo siempre he escuchado este tema de los niños son el futuro, nuestra inversión, lo que más nos importa,
pues bueno, no basta con que estén en la casa tomando las clases y estemos tratándolos de acompañar, porque finalmente hay niños que tienen afectación emocional por el encierro, por esta realidad de un hogar con problemas económicos, con incremento de violencia, con más alcoholismo, y también esta parte de la brecha de desigualdad y la pérdida oportuna del aprendizaje. Platicaba con el gobernador, estos niños que no están aprendiendo a leer de manera oportuna, que no están aprendiendo matemáticas, que se están perdiendo de esta manera de ver abstracto el aprendizaje para su evolución emocional, el aumento del consumo de drogas, de alcohol en los adolescentes, el incremento de riesgo de depresión, de suicidio. Bueno, esto es lo que estamos viviendo con un momento de un año de epidemia, de un año de quédate en casa, de tratar de salir, de tener mucha atención por la ocupación hospitalaria. ¿Y qué quisiéramos? Pues bueno, darle la vuelta a lo esperado. Primero necesitamos este análisis que les he presentado, esa información para que podamos tomar decisiones adecuadas. Lo primero es proteger la economía, porque la economía en las familias, en la sociedad, en el gobierno, pues es la base para que haya estabilidad. Detener el incremento de casos para proteger nuestro acceso al trabajo, creo que es parte también de proteger la economía. Y bueno, después de un año tenemos evidencia de que las medidas funcionan, de que deben de realizarse y que deben de realizarse juntos. Gobierno, todos los sectores sociales, la sociedad, todos juntos estamos dependiendo uno del otro para que esto funcione. No hay medidas aisladas, o sea, no es si la sociedad si quiere, si el gobierno municipal si quiere, si no quiere, si el vendedor ambulante entiende, si no entiende, lo tenemos que hacer todos. Y si en el eslabón uno falla, la medida falla. Eso tiene que quedar muy claro también. No es que la medida sanitaria no funcione, nos tenemos que adaptar para protegernos y así avanzar. ¿Y qué revisamos? Que también vale mucho la pena. En esta nueva convivencia, algo clave para nosotros va a ser el acostumbrarnos y el adaptarnos a la nueva movilidad. Entendiendo la nueva movilidad como esta estrategia que va a permanecer. Tuvimos todas estas 5 semanas decembrinas, económicamente necesarias, familiarmente y socialmente acostumbradas, muy difíciles de romper, pero tenemos que llegar a un momento de intermitencia, de bajar la movilidad para disminuir y romper las cadenas de contagio. Eso va a ser permanente. Es un desafío, está ya documentado, hay artículos y está documentado que funciona. La estrategia intermitente de disminución de la movilidad para romper las cadenas de contagio. También se necesita mucho respeto. Necesitamos que la población y que todos respetemos todas las medidas de sana distancia, de disminuir la movilidad, de que si decimos que cerramos el centro no es para que caminen, es para que no vayan. Queremos disminuir la movilidad. El orden y apego a las medidas preventivas, en el transporte público, en los restaurantes, en el trabajo, en todas partes. ¿Y qué no queremos? Pues no queremos cerrar la economía. Eso es muy importante también, porque si cerramos la economía, pues todo se trastoca y regresamos otra vez al punto de origen. Tampoco queremos que los hospitales estén saturados. No queremos que la gente fallezca. Hoy más de 2.600 familias de luto que han perdido un familiar, pues es grave. La verdad es que también debiéramos pensar qué pasa con quien hoy no tiene un familiar por COVID. Y el punto clave, conocer dónde nos ubicamos. Nos ubicamos en este incremento sostenido de la curva epidémica que analizábamos también en la reunión anterior. Cerramos el día de ayer con 33.512 casos confirmados, con 43.027 personas negativas y 2.709 defunciones, 2.709 michoacanos menos, 2.709 familias con alguien que perdieron. Eso es lo que nos debería de hacer reflexionar cuando vamos al Zócalo a caminar con nuestros hijos. Cuando se está diciendo que hay alto contagio, que la hospitalización está más allá del 70% y que se ocupa entonces disminuir la movilidad. Eso no debiera
ni insistirse. Es un tema que ocupamos improntarnos y no ir. En la situación actual de la hospitalización, 52% de ocupación hospitalaria general, 467 pacientes hospitalizados. Ahí ustedes pueden ver el incremento desde el 6 de diciembre, es un incremento sostenido, es un incremento preocupante. Es un incremento preocupante porque a más hospitalizados, más defunciones, más necesidades sedantes, más necesidad de oxígeno de alto flujo, más cansancio del personal de salud, familias angustiadas afuera de los hospitales. ¿Por qué? Porque quieren que la atención sea expedita, que el informe sea diario, que sea oportuno. Este ciclo que se genera de sufrimiento en los hospitales tampoco es agradable. Y no se va a disminuir si no hay disminución de la movilidad. Eso es un tema que tiene que quedar clave. ¿Qué logramos con la movilidad tan alterada que tuvimos en el mes de diciembre? Y pusimos este ejemplo porque vale la pena. En el mes de septiembre, del 12 de julio al 16 de agosto, tuvimos nuestro pico más alto de hospitalizados registrado en Michoacán. Lograr este pico nos costó 35 días. Y del 11 de diciembre al 2 de enero hemos logrado este pico de hospitalización que ven al último, ese puntito rojo, y solo lo logramos en 13 días. Eso es por el incremento de la movilidad. Entonces, ¿cómo quitar? ¿Qué hacer? Pues disminuir la movilidad entre todos. No hay manera de que sea solamente desde un punto o una perspectiva o una tarea. En el semáforo federal el comportamiento estuvo con un riesgo naranja muy estable de 21 a 16 puntos. Pasamos a amarillo entre 15 y 14 puntos. Esta es la ponderación federal. Empezamos a subir de 14 a 18, tuvimos un impasse a 17 y el viernes pasado cerramos en 20 puntos. ¿Qué estamos haciendo? Pues vamos para arriba, ¿no? ¿A dónde? Hacia el rojo. Y si llegamos al rojo, el decreto sí es cerrar. Entonces, ¿por qué no actuar de manera intermitente sin dañar la economía y generar todo este daño que ya analizamos, respetando todas las medidas? Este incremento de contagios, este incremento de defunciones, el cambio del semáforo, el cambio de la atención del riesgo en nuestros municipios, en la evaluación de las banderas municipales, es debido al incremento de la movilidad. Entonces, si sabemos cómo controlarlo, pues bueno, tendremos que seguir nosotros insistiendo en la estrategia de APA, de adaptarnos, protegernos y seguir avanzando. Las medidas básicas no las vamos a dejar de insistir. Uso de cubrebocas, sana distancia, disminuir la movilidad, evitar reuniones familiares, identificar el riesgo individual. Esto ya lo conocemos, queremos seguir avanzando. ¿Y qué vamos a tener como propuesta? Y está comprobado, es un tema no inventado, está escrito, que es la intermitencia, los pulsos. Generamos estas 5 semanas de fiestas decembrinas de manera estable, con mensajes, con trabajo municipalizado, y vamos a pedir que durante el mes de enero, y si es necesario 15 días de febrero, cierre parcial para romper cadenas de contagio. Por lo pronto la tarea serán 4 semanas, de jueves a domingo, y platicando con el gobernador esta estrategia, lo que estamos generando es que con los comités municipales de salud, porque tenemos que hacer un traje a la medida con esta regla, si va a ser una regla puntual, pero para que cierren temprano de jueves a sábado y totalmente cerrado el domingo. Y con esto disminuir la movilidad, vamos a necesitar de todos los sectores. No hay alguien que se escape de la responsabilidad y a todos nos interesa. Nos interesa a los que van a ser candidatos de elección en el 2021, si quieren tener jornadas electorales seguras. Les interesa a los empresarios, a los comerciantes formales e informales, a las escuelas, a los sectores turísticos, porque viene Semana Santa. Y va a ser un impasse cuando veamos ya es marzo y vamos a estar parados como cuando empezó la epidemia. Que el corredor turístico, que la no sé qué, que vienen los turistas, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos tener niveles bajos de contagio. Al gobierno, por supuesto, que nos interesa, y seguramente a toda la sociedad, no creo que haya alguien que no le interese. Y la verdad es que nuestra intención, y yo como sanitarista, me interesa primero la salud, pero no queremos detener la activación económica, esta no debe ser la alternativa.
Esta lámina seguirá insistiéndose siempre en las reuniones, porque es muy sencillo. Aplicar las medidas y tener conciencia de cómo se comporta la enfermedad. Gracias. 5W Redactor, Revista Digital Informativa.